Yo les recomiendo a ustedes que lo trabajen con simuladores. Eso sería mi recomendación. Ay, también, ya. Muy bien, chicos, entonces vamos a comenzar con nuestra clase. A ver, profesora, vamos a resolver este problema que me parece interesante y yo les había comentado que cuando nosotros tenemos este tipo de problemas que no hay nada, absolutamente nada de números, ¿verdad? Ahí es el problema, profesora, porque no voy a poder multiplicar, no voy a poder despejar, voy a estar en función de muchas variables, inclusive estas respuestas que te están dando, cuál es la máxima distancia horizontal o cuál es el tiempo en el aire, te tiene que quedar en función de esta H. ¿Sí? Claro, por ahí la gravedad también puede estar, pero no hay ningún problema que esté en función de la gravedad, porque la gravedad ya es conocida. Entonces, no es una variable desconocida. Desconocida fuese si yo te pido el tiempo y tú me dices, profesor, es 2h por la velocidad final. Así, por ejemplo, por la rapidez final. Ya, pero rapidez final acá no hay de datos. Ahí sí habría problemas, ¿sí? Entonces, este tipo de problemas me encantan porque como no tienen número, se puede desarrollar todo en base de letras. Mire, primer paso es saber ubicarnos dónde están eh, todos estos elementos, ¿no? Por ejemplo, yo digo, estos elementos, profesora, va a estar en eh, acá una pulga que puede brincar con una altura vertical h. Entonces yo digo, perfecto, acá está la pulga, la voy a hacer que se lance, ¿no? Y va a brincar, va a llegar y va a caer. En algún momento esta pulga va a caer. Ya está. Luego, ¿qué más tenemos aquí? A ver, ¿qué más tendríamos acá? Vamos a tener a la pulga, puede brincar con una altura vertical h, o sea, va a estar aquí, en este punto, donde mi altura va a ser h. Ahí está. Esta altura va a ser h. Perfecto. Antes que nosotros sigamos, yo les pregunto, ¿cuánto es tu velocidad en la vertical aquí? En la vertical. ¿Cuánto es? Cero. ¿Cuánto? Cero. Muy bien. En la vertical. Muy bien. Cero. Claro, en la vertical. Entonces voy a colocar B de Y primado es igual a cero. Pero va a existir una velocidad que va a estar continua durante, o va a ser constante durante todo el movimiento. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué velocidad? Vamos, chicos. ¿De qué velocidad estamos hablando? La que va a ser Horizontal. constante. ¿La horizontal, Jeffrey? Sí. La horizontal. Entonces acá yo voy a decir, la velocidad horizontal está constante durante todo el tiempo. Entonces yo la voy a lanzar con una cierta rapidez, pero el ángulo no me dan. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto es el ángulo? Pero no nos dan, es verdad, no nos dan. Pero hay una palabra mágica ahí. 45. ¿Por qué, Nibardo? Sí, Franklin. ¿Por qué? El porqué de las cosas. A ver, díganme ustedes, ¿por qué va a salir 45? ¿Por qué es 45? Por la distancia máxima. Muy bien, claro. Al ser distancia máxima, profe, distancia máxima, entonces usted dijo que el ángulo puede ser de 40 y tiene que ser de 45 grados. Entonces, fácil, empiezo a descomponer. Acá tengo mi velocidad vertical, acá tengo mi velocidad horizontal que va a ser constante durante todo el tiempo. Entonces, yo digo aquí, mi velocidad en X es la velocidad por el coseno de 45 y mi velocidad en Y es mi velocidad por el seno de 45 grados. No lo estoy colocando aquí para no estar colocando muchas letras, por eso lo estoy colocando en la parte de fuera. Ahora, como yo estoy partiendo en dos lados, ustedes saben que en este caso, tu tiempo, ¿cuánto va a ser? Mi tiempo acá va a ser T, ¿sí o no? Y acá va a ser también mi tiempo T.
porque está en el mismo nivel de referencia, ¿sí o no? Por lo tanto, en la parte B, que me preguntan, ¿cuál es el tiempo en el aire en ambos casos? Simple y llanamente va a ser 2t. Profesora, pero ¿por qué usted no ha colocado, porque en los problemas anteriores usted colocaba el tiempo así, el tiempo t? Sí, pero tal vez necesita yo trabajar con la altura y tenga que necesitar ese tiempo y voy a trabajar con t medios. Entonces, para no estar trabajando con t medios o con fracciones, simplemente digo, esto va a ser t en un mismo nivel de referencia y ese también el valor de t. Entonces, empezamos con tu MRU, con la parte horizontal. Yo digo, mi distancia horizontal es la velocidad horizontal por mi tiempo, ojo, por mi tiempo total. Pero te das cuenta que tu velocidad en X es velocidad por el coseno de 45 por tu tiempo total, ¿sí o no? Pero mi tiempo total en este caso sería 2t. Ahí está, 2t. Si yo quiero colocar un poco mejor las variables para no equivocarme, yo puedo decir, esto es 2, la velocidad del tiempo. Estoy colocando esto de acá, la parte de adelante, por el coseno de 45, ¿ya? Por el coseno de 45. O sea, aquí ¿cuántas incógnitas tengo? En sí tengo 2, 1, 2. Claro, y esta distancia que nos están pidiendo, pero acá en sí tengo 2 incógnitas. ¿Te das cuenta que por acá ya no puedes hacer nada más? En la parte horizontal. Entonces, ahora nosotros analizamos a la parte vertical, ¿sí? A la parte vertical. Nos vamos a ubicar en la parte vertical. Hasta ahorita no estoy trabajando nada con la altura. Entonces voy a empezar a trabajar con la altura. Con esta fórmula, mira, tu velocidad final, ojo, esto es en la vertical, ¿ya? Vamos a escribir aquí de todas maneras para no olvidarnos que voy a analizar en la vertical, ¿ya? Y decimos así, tu velocidad final es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Estoy en la vertical. ¿Quién es tu velocidad final en la parte de arriba? Es 0, ¿sí o no? Porque estoy en la parte de arriba. Profesor, no, este es horizontal. En la vertical es 0 porque se queda ahí momentáneamente. Sería 0 es igual a tu velocidad inicial, que sería la velocidad en Y, ¿verdad? Tu velocidad en Y. Menos la gravedad, que es 9,81, por tu tiempo. Pero, profe, ¿qué tiempo es este t? El tiempo que va a subir. Por eso que le he puesto t. Ahí está. Profesora, entonces, acá yo puedo decir, esto es 9,81t, ¿sí? Y esta es mi velocidad vertical, que es la velocidad por el seno de 45. Perfecto. Ahí está. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos una relación de aquí, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo ahí. Continuamos. Continuamos. Sí, ¿qué más? Si quieren lo dejamos en función de gravedad, ¿ya? Para no trabajar con nada de números y lo dejo de función de gravedad. Al final es lo mismo, gravedad por T. Luego te voy a trabajar otra fórmula, profe. ¿Cuál? A ver, vamos a trabajar esta fórmula de acá. También en la vertical, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la diferencia de alturas. Así, por la diferencia de altura. Entonces, como yo estoy trabajando en esta parte, bueno, lo mismo aquí, pero aquí tengo más datos. Yo digo, la velocidad final acá, 0. Claro, porque estoy en la vertical. 0 al cuadrado. Tu velocidad inicial es tu velocidad en Y, ¿verdad? Que es la velocidad por el seno de 45 grados. Menos 2 veces la gravedad, vamos a dejarlo ahí, por tu altura o tu posición final. Profe, mi posición final sería, acá llega, ¿verdad? Sí, respecto a mi nivel de referencia es H, perfecto, menos donde empieza, aquí, justo en el ras del suelo, entonces sería H menos 0. Por lo tanto, pasamos esto al otro lado, sería 2 veces la gravedad por la altura, y esto es igual a la velocidad al cuadrado por el seno de cuadrado de 45. Mire, entonces, ¿yo qué podría decir en este caso? Profesora, mire esta relación 1 y 2.
Mire, 1 y 2. Ya, ¿qué pasa 1 y 2? ¿Qué pasaría si yo a 1 lo elevo al cuadrado? ¿Ya? Si lo elevamos al cuadrado a 1 y luego, mire a 2. Si yo tengo esto al cuadrado, esto no lo puedo igualar, ¿sí o no? Ya, entonces vamos a empezar haciendo eso. Yo digo, elevo al cuadrado a 1, ¿sí? Si yo elevo al cuadrado a 1, vas a tener la gravedad al cuadrado, t cuadrado, es igual a b cuadrado, seno cuadrado de 45. Ah, profe, ¿y si lo igualo a 2? Ah, perfecto. Entonces, entre ellos dos, 1 y 2, vamos a igualar, ¿sí? O vamos, no sería 1 y 2, sería, acá le ponemos otro, sería 3 y 4. 3 y 2, le igualamos. Entonces, al momento de igualarlo, diríamos g cuadrado, t cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, aquí tú tienes una gravedad, se va y te quedaría g por t cuadrado es igual a 2 veces h. Ya. ¿Esto dónde nos va a ayudar, profe? A ver, vamos a ver. La distancia es igual a 2 veces la velocidad por el tiempo. Entonces yo podría decir el tiempo. Podríamos despejar acá, o la velocidad despejamos. A ver, g por t sobre seno de 45. Eso sería mi velocidad. Entonces aquí vamos a despejar la velocidad y diría g por t entre seno de 45. Ya está. Ahí está. Entre seno de 45. Eso es tu velocidad. Por el tiempo. Por el tiempo. Por el tiempo. Por el coseno de 45 grados. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimada Mercedes? Ahí está. Entonces, la velocidad lo estoy despejando de acá. G por T sobre seno de 45. Lo estoy reemplazando acá. El tiempo. Ahí está el tiempo por coseno de 45. ¿Por qué, profesor, está haciendo él? Miren, miren lo que me va a salir. Miren lo que me va a salir. Entonces yo digo, distancia es igual a 2 veces la gravedad por T cuadrado. Pero coseno entre seno es la cotangente, ¿verdad? De 45 grados. Claro, si el seno sobre coseno es tangente de 45 y tangente de 45 es 1, entonces la cotangente de 45 también es 1, ¿verdad? Porque es la inversa, ¿no? Si la tangente de 45 es 1, por lo tanto la cotangente de 45 también es 1. Ah, entonces, profesora, acá la distancia va a ser igual a 2 veces la gravedad por t cuadrado. ¿Pero quién es la gravedad por t cuadrado? 2h. Por lo tanto, esta distancia me sale 4h. Y mira lo que te sale. Mira lo que te está saliendo. ¿Qué, profe? Una distancia horizontal que solamente depende de la única variable que te da el problema. ¿Sí? Pues ahora sí va a venir en mi examen. No, así no va a venir en tu examen. Pero es bonito que ustedes, sería bueno que ustedes así también vean ese tipo de problemas. Y eso todavía no acaba. ¿Ah? Profesora, todavía está en la parte A, ¿verdad? Sí, estamos en la parte A. Aquí todavía todo esto es la parte A. Y luego, ¿qué me piden? B. ¿Cuál es el tiempo en el aire en ambos casos? Bueno, el tiempo del aire nada más. Entonces, el tiempo en el aire es el tiempo total, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nuestro tiempo de aire o el tiempo total es igual a 2 veces T, ¿sí? ¿Y quién es T? Ah, profesora, en este caso, nuestro T sería, si quieren de acá, lo podemos despejar aquí, de aquí. Yo puedo decir, T cuadrado es igual a 2 veces H sobre G. Por lo tanto, sería raíz de 2H sobre G, que también en unidades de segundos, ¿ya? Y acá en unidades de metros. Y te das cuenta que también al tiempo te sale en función de H, de la única variable. Profesora, ¿y la gravedad? No, pues la gravedad no es una variable, es una constante porque es un número. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, alguna duda? A ver, ¿alguna consulta? Profesora, disculpe,
2T, ¿de dónde sale, profesora? Ah, 2T es el tiempo total, el tiempo de vuelo. Ujú. Ya, Ese vendría a ser el tiempo, claro. Porque cuando usted trabaja, este tipo de problemas, empiezas aquí, ¿no? Aquí. A ver, empiezo acá y termino aquí, llego a chocar acá. ¿Cuál es el tiempo total? El tiempo de vuelo, ¿sí o no? Entonces, todo el tiempo que demora. Entonces, yo lo estoy haciendo el tiempo T y el tiempo T. Es decir, que de aquí hasta aquí está pasando 2T, porque estoy sumando ese T. Profesora, pero en los problemas anteriores usted trabajaba solamente un T. Sí, claro, porque depende mucho de la naturaleza. En ese caso, seguro no te daban a la altura, porque te dicen acá que brinca, ¿verdad? Una altura H. Pero como no te dice, entonces yo prefiero trabajar. Si yo lo trabajara todo como un T, tendría que partirlo, ¿no? En dos. Entonces ahí tendría que trabajar con fracciones. Y la verdad es que a mí no me gusta trabajar con fracciones. Por eso que digo T y T. Mi tiempo total sería 2T. Ujú. Así es, chicos. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? A lo que yo voy es que cada vez que ustedes les dé un problema, un ejercicio, no con números, sino con letras, se tiene que quedar en función de lo que ustedes les están dando. Si acá te hubieran dicho, muy aparte de que te piden la distancia horizontal, en función de D, entonces toda mi respuesta me tiene que quedar en función de D. Muy aparte la gravedad. La gravedad es un número para nosotros. Bien, chicos, ¿me preguntas? Ya, entonces vamos a continuar. Entonces, ese era un problema que quería avanzarlo con ustedes. Y ahora vamos a ir, por ejemplo, ustedes también lo pueden ir avanzando, este problema de acá, ese de aquí, ese, mira, un proyectil se dispara de tal manera que su alcance horizontal es igual a 3 veces su altura máxima. ¿Cuál es el ángulo de disparo? El ángulo de disparo acá obviamente te puede salir 10, 12, 14. ¿No, profe? Sí. No te va a quedar 3H. No, eso no va a poder pasar. Traten de hacerlo. Así cuando tenemos un problema con una línea, esos son los que nos demoramos más en trabajar. Ujú. Bien, chicos, entonces continuamos. Esta semana nosotros vamos a trabajar movimientos netamente circular. En este caso, préstenme mucha atención a las fórmulas porque nosotros lo vamos a trabajar también después más adelante. Ya cuando estemos trabajando rotación, vamos a ver también este tipo de movimientos. Entonces, primero vamos a ver un poquito la teoría de las reglas o, bueno, los elementos básicos de la geometría, que vendría a ser, sí, pues circunferencias, triángulos, rectángulos, cuadrados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ustedes yo lo han llevado ¿no? en la academia, en el colegio, en algún lugar donde se han estado preparando, ya lo han visto, ya saben las propiedades. Luego, después, cuando lleguemos al momento de inercia, el triángulo, ¿no? Te dice, equilátero. Uy, profesora, me olvidé, pero hemos llevado una clase de geometría. Te dice, el triángulo voy a trazar medianas. No, no en todos, obviamente. Las medianas. Muy bien. Concurrencia de medianas. ¿Qué sucede cuando hay concurrencia de medianas? ¿Qué sucede? ¿Qué propiedad hay cuando hay concurrencias de medianas? Y ese es tiene un nombrecito. ¿Recuerdan? Paricentro, ¿sí o no? Las concurrencias de medianas dicen, profesora, así también nosotros podemos trabajar. Sí, inclusive para acá dos también pueden trabajar aquí porque se les puede dar carguitas, se les puede dar distancias, etcétera. Entonces ustedes van a decir, la relación de A a 2A, de M a 2M, la relación de C a 2C. Entonces, tenemos que recordar un poco lo que es la parte geométrica. Ahora, el movimiento circular, claramente, ¿no? Que es nuestra parte física, nosotros sabemos que toda circunferencia, todo círculo, siempre tiene un centro y un radio, ¿verdad?
Claro, eso lo sabemos, y el radio es netamente positivo, y el radio se mide en metros. Tenemos radio, también tenemos diámetro. Ahí está, el diámetro. Todo eso sabemos las propiedades del círculo. Profe, ¿y cuándo nosotros vamos a trabajar esas propiedades del círculo? La verdad es que ahorita en Cafundo yo he revisado y no hay nada. Por ejemplo, movimiento circular, el primer problema es un movimiento netamente circular. Entonces ustedes van a tener características que trabajar en la descomposición de las fuerzas de un cuerpo. Inclusive cuando ustedes lleven también el próximo ciclo, van a ver espejos, espejos cóncavos, espejos convexos. Y ahí también les va a ayudar recordar este tipo de circunferencias, ¿ya? Bien, entonces vamos a trabajar en este caso lo que es, y recordar lo que es una recta, qué tipo de ángulo nosotros conocemos, para qué me sirve una recta, para qué me sirven los ángulos. Los ángulos, ¿dónde lo hemos visto? En la primera sesión, creo, o la segunda sesión, para poder saber en qué cuadrante está mi vector. Si mi vector está en el tercer cuadrante, profesora, yo sé muy bien que de aquí a aquí voy a llevar mi ángulo de dirección, ¿verdad? Ahí está mi dirección. Si yo sé que mi ángulo o mi vector está en el cuarto cuadrante, entonces tengo que llegar desde el primer cuadrante, desde el eje X hasta mi vector. Y así sucesivamente, y este vendría a ser mi ángulo alfa. Entonces, los ángulos que nosotros vamos a trabajar nos va a ayudar a ¿qué? A conocer direcciones, ¿sí? Direcciones. Entonces, nuestro logro de la sesión será que al finalizar la sesión de aprendizaje, los estudiantes van a resolver ejercicios y problemas aplicando la gráfica de funciones y conceptos básicos de geometría. Entonces, acá vemos al punto. Punto. El punto no tiene dimensiones. Es decir, en este caso, no tiene radio, no tiene volumen, no, solamente es un punto. Profe, ¿cuándo vamos a ver eso? En momento de inercia. Uy, de acá ya cuando estemos casi terminando la semana 13, no, semana 14, cuando veamos momento de inercia, energía cinética, rotación, ustedes van a escuchar o van a leer un problema. Las partículas o las esferas se pueden tomar como puntos. Son partículas puntuales. Ah, puntual, profesora. Es decir, que no tiene dimensión. Claro que es el elemento también más simple para la cual nosotros vamos a trabajar en geometría. La concurrencia, ¿no?, de todos estos puntos colineales, significa en una sola línea, colineales, aquí nosotros podemos tener a una línea. Una sucesión, como dice acá, infinita de puntos. En el plano que podemos... Ah, profesor, ahí. Usted dice colineales, ¿verdad? Y si fuesen no colineales, por ejemplo, yo puedo tener 3 puntos no colineales. Y inclusive yo los puedo unir en los no colineales. Y en este caso, ¿qué me está formando? Un triángulo, es decir, una figura geométrica. El plano. En el plano usted es como que si están ahorita en por ejemplo, en su cuaderno, una base, el piso, una base, y acá ustedes pueden encontrar una base XY, pueden encontrar líneas, pueden encontrar rectas, pueden encontrar puntos, circunferencias, rectas, polígonos, etc. El ángulo es una porción comprendida entre dos semirrectas que apartan del mismo punto. Vean ustedes ello como los vectores. A veces los chicos me dicen, ¿ya? Y eso también lo vamos a ver nosotros poco a poco. El producto, por ejemplo, punto, o el producto escalar. Te dicen, tenemos dos vectores y yo quiero saber cuál es el producto escalar de esos dos vectores. Profesora, producto escalar a punto B, y empezamos a trabajar. Y el ángulo entre ellas, el ángulo alfa. Pero estos dos vectores parten de que en este mismo punto se van a juntar. En cambio, si yo voy a decir, este es mi vector A,
y por acá está mi vector B, yo no puedo decir que este es el ángulo alfa. No, profe, no, porque sus dos orígenes en estos puntos tienen que coincidir. Entonces, lo que voy a tener es trasladarlo, trasladar, y recién este es mi ángulo, que no va a ser alfa, obviamente, que va a ser otro ángulo. Profesora, si está en una recta, una línea, podría ser 180 menos alfa, ¿sí o no? Que esté formando entre ellos dos. Sí, pero cambio. ¿Vieron? Cambio. Por eso es muy importante saber que estos dos vectores, estamos hablando para los ángulos, siempre es el punto de inicio de ellos dos. Entonces, ¿qué tipo de ángulos nosotros tenemos? Tenemos el ángulo recto, el ángulo agudo, el más trabajado. El ángulo recto y agudo se trabajan mucho más. El ángulo obtuso, que es mayor a, a 90, pero menor que 180, ¿no? Y el ángulo llano, que es 180, y el ángulo de una vuelta, que es 360. Cuando nosotros hablamos de polígonos, estamos hablando de los polígonos, en este caso, que tiene vértice, ángulo, lado, diagonal también. Acá tenemos, por ejemplo, los polígonos regulares, que cada lado es lo mismo. Y en esos polígonos nosotros podemos ver el triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, octágono, así hasta el decágono. Los más trabajados en física, ¿cuáles son, profesora? Los triángulos y a lo mucho cuadrilátero, que está dentro del cuadrado, y el rectángulo. Más de ello no vemos, ¿sí? No vemos. Triángulo, cuadrilátero, ahí nos quedamos. ¿Cómo es los ángulos interiores de un polígono? Yéndonos un poquito al triángulo, ¿no? El triángulo tiene tres lados, en la cual el número de lados, que es 3, yo reemplazo 3 menos 2, 1 por 180, mi suma simplemente es 180 grados. Claro, y ustedes, de manera general, cuando dicen, a ver, ¿cuánto suman sus ángulos internos del triángulo? Pues alfa más beta más tita es 180 grados. Quiero conocer del pentágono, por ejemplo, del pentágono, que parece una casita. Ya, ahí está, el pentágono. Son figuras obviamente cerradas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces tengo 5 lados, y si yo quiero colocarle todos los valores que yo desee, este es gamma, y sumar, ¿cuánto va a sumar, profe? Ah, entonces acá yo digo, donde vea n, que es 5, y 5 menos 2, 3. 3 por 180, 540. Es decir, que la suma interna de ello, de alfa más beta más tita más omega más gamma, es 540. Y así sucesivamente vamos trabajando. Por ejemplo, en las diagonales. El número de diagonales que se puede trazar de un polígono desde un mismo vértice. N por n menos 3. Si yo tengo un triángulo, a ver, el caso más que se trabaja más, y yo quiero trazar una diagonal, ¿cuántas diagonales podría trazar de un mismo vértice? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuántas diagonales podríamos trazar de un mismo vértice en el triángulo? De lo que Díganme. tenemos dos, profesora. Del triángulo. ¿Cuántas diagonales puedes trazar de un vértice? Por ejemplo, si quieres, te ubicas acá, de este vértice. No se puede, me dicen acá. 3. Acá me dicen primero no se puede. Ese no se puede lo estoy tomando como 0, ¿sí? Ese no se puede lo estoy tomando como 0. Claro, si yo trazo, entre comillas, un vértice, eso se llama ladoción. Ah, profesora, y acá me doy cuenta, profe, porque si yo digo que n vale 3, estoy hablando de triángulo, y 3 menos 3 es 0. O sea que no puedo trazar ninguna diagonal. Es verdad. Esto es lados. Un lado, dos lados y tres lados. Claro, pueden ser iguales o pueden ser diferentes, ¿no? El escalero. Ahora, claro, si yo tuviese el pentágono, que es 5, ¿verdad? 5 menos 3, esto es 2. Y quiero trazar de un mismo vértice, ojo, de un mismo vértice, digo, 1 y 2.
Ahí está, 1 y 2. Y se comprueba que tenemos 2 diagonales, partido desde un mismo vértice. Claro, ustedes dirán, profesor, pero acá hay más diagonales. Por eso que tenemos el número total de diagonales también. Acá, bueno, yo me acuerdo que siempre se trabajaba con D minúscula y en el número total de diagonales, el de mayúscula. Pero acá le falta alguna forma. No está bien escrita. Es n por n menos 3 sobre 2. ¿Ya? N por n menos 3 sobre 2. Ahora sí, si yo estoy hablando del pentágono, sería 5 menos 3, 2. Con este 2, adiós. El número total de diagonales que voy a trazar en ese pentágono va a ser 5. A ver, 1, 2, 3. A ver, acá hay 4. Y por acá hay 5. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, sí se comprueba. ¿Sí? Pero acá la fórmula no es n menos 3, es n por n menos 3 entre 2. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Estamos recordando, ¿ah? Los triángulos son compuestos por 3 puntos no colineales que están en el espacio. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3 del espacio, no, en un plano XY. Entonces yo los voy a juntar, o los voy a unir, y ahí está mi triángulo, en la cual ustedes tienen vértices y tienen 3 lados. Bueno, que sean iguales, diferentes, ya eso son propiedades. Por eso que acá les ponen clasificación. También tenemos ángulos internos y también tenemos los ángulos externos. Profesora, ¿este es un ángulo externo? No, para nosotros no va a ser eso un ángulo externo. ¿Por qué? Porque está por opuesto por el vértice. Y si está opuesto por el vértice, no vendría a ser un ángulo externo. Los que son externos son los que están acá afuera. Eso sí vendrían a ser sus ángulos externos. Entonces, cuando tenemos según sus lados, tenemos al equilátero, al isósceles y el escaleno. El equilátero, sus 3 lados son iguales y sus ángulos son de 60 grados. Isósceles, 2 lados iguales y los ángulos también son iguales. Y el otro lado, profe, a veces nos olvidamos del otro lado. Y el otro lado es diferente. Y en el escaleno tengo rayita, bolita y rayito. Por lo tanto, si tengo 3 lados que son diferentes, también voy a tener ángulos que van a ser diferentes. Alfa, beta y tita, por ejemplo. Cuando hablamos del ángulo recto, acuérdense, 90 grados, rectilíneo. Acá está tu 37, 53, 45, 30 y 60, 53 metros, 37 metros, los más conocidos. El acutángulo, los 3 ángulos son agudos, menores a 90, y el obtusángulo, yo tengo un ángulo obtuso, mayor a 90 grados, pero menor que 180 grados. Aquí está la bisectriz que yo les decía, la concurrencia de las medianas y las concurrencias de las alturas. Si tenemos acá un triángulo en la cual vamos a tener concurrencia de bisectrices, bisectriz, bisectriz, la siguiente bisectriz, bisectriz, y la siguiente también bisectriz. O sea, beta y beta. El punto de concurrencia entre ellas se llama incentro. Profesora, ¿y acá en el lado pasa algo? No, solamente son bisectrices. Cuando nosotros tenemos la concurrencia de las medianas, ¿ya? Eso sí ténganlo ahí presente, de las medianas, por ejemplo, un problema tuvimos en la práctica calificada 1 de CAF 2 y tenía que demostrar que era una mediana para que recién puedas trabajar, ¿ya? Entonces, no vean profesor, ahorita lo vemos y después nos olvidamos. No, ténganlo presente. La concurrencia de las medianas sí, parten 2 segmentos iguales, trazo la otra, bolita, bolita, y la siguiente que es aquí,
podemos colocar rayito, rayito. Ese punto que corta en esta concurrencia se llama baricentro. ¿Ya? Se llama baricentro. O lo que también es conocido como centro de gravedad. Sí, pero la mayoría en matemática, en geometría lo llama baricentro. Y esta relación también tiene proporciones. Va de 1 a 2. De 1 a 2 y de 1 a 2. Todo siempre de 1 a 2, de 1 a 2, de 1 a 2. Son distancias. Lo que estoy hablando de A es distancia. 2A es una distancia. Y por último, las alturas, las concurrencias de las alturas. Aquí yo voy a tener altura, una altura, una altura. Y la concurrencia de estas alturas se llama el ortocentro. Este ortocentro puede ser la concurrencia de alturas, en este caso internas, pero también lo podríamos trabajar de manera externa. ¿Ya? Pero la que más me interesa a ustedes que sepan y recuerden es la mediana, ¿ya? El del baricentro. La concurrencia de las medianas nos da el baricentro en su punto de concurrencia. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a algunas áreas de estas figuras planas que ustedes ya saben. Lo que más me interesa acá es que ustedes recuerden el área del triángulo, base por altura sobre 2, ahí está, base por altura sobre 2, el área del rectángulo, simplemente A por B, base por altura, el área del trapecio, la base mayor más la base menor, entre 2 por la altura, este H es una altura, el área del cuadrado es súper sencillo, recuerden esto, siempre lado al cuadrado. Profesora, me olvidé cómo era el área del cuadrado. Entonces multiplica L por L, 1 más 1, 2. Ah, entonces sería L cuadrado. ¿Ya? Siempre tienen que buscar ustedes una manera de poderse acordar, porque si ustedes se dan cuenta son bastantes formas. El área del rombo, acá este rombo está mal. Es así, la concurrencia de ellas llega a formar 90 grados. Estas dos son bisectrices, estas también son bisectrices. Y este también es bisectriz. ¿Ya? Estos son bisectrices. Y acá tienes tu lado mayor y tu lado menor. La multiplicación entre ellos, entre dos. ¿Sí? El romboide que vendría a ser un paralelogramo. Siempre en este paralelogramos, este es B, este es B. Este lado que está paralelo con esta parte de acá es M, donde el área vendría a ser B por A. ¿Ya? B por A. Luego, la circunferencia, el círculo que tiene diámetro, centro, radio. Radio se mide en metros. Profesora, pero yo he visto a ver, en movimiento circular usted ha puesto una partícula acá moviéndose en esa trayectoria netamente circular. Sí, claro, claro que vamos a tener. Y profesora, ¿y el radio siempre tiene que estar en metros? Nosotros siempre lo vamos a trabajar en el sistema internacional. Pero, profe, también yo he visto que han trabajado con pies, o sea, otra unidad. Sí, podríamos trabajar con la gravedad de 32.2. Sí se puede trabajar. Ahí no hay ningún problema porque la gravedad también tenemos en otras unidades. Ahora, ¿siempre vamos a tener en pies? No. Siempre no vamos a tener en pies en las unidades. Entonces, en la mayoría vamos a tener en metros. Por eso que la gravedad, en la mayoría de casos, también se trabaja con 9.81 por ser metros por segundos al cuadrado. El diámetro, 2 veces el radio. El radio siempre parte del punto de inicio, R con R. Ahí está, 2R. La longitud, 2πr. Si ustedes, por ejemplo, hacen un corte aquí y esta línea lo trasladan acá y esta otra línea lo trasladan acá, ahí vas a encontrar tu 2πr, ¿no? Muy bien. Y, bueno, tu longitud de esa circunferencia. Y la superficie del círculo, el área o superficie es pi por radio al cuadrado, ¿no? El área es todo lo que está sombreado siempre. Dicho ello, vamos a hacer los siguientes ejercicios. A ver, vamos a recordar sus épocas inolvidables, chicos, del colegio.
Porque lo hemos visto en el colegio, ¿sí? A ver, claro, todos hemos visto en el colegio, particular, estatal, pero lo hemos visto. Hallar el valor de X en, a ver, ¿cuánto saldría el valor de X? Ahí está. ¿Quién vendría a ser mi valor de X en este caso? ¿No, chicos? Ustedes, a ver, lápiz y papel, me pueden decir cuánto es el valor de X. Ahí les estoy dando un tiempo para que me puedan dar la respuesta. Profesora, pero acá había una fórmula. Yo me acuerdo que había una fórmula. Sí, puede haber fórmulas, propiedades en geometría, eso sí, hay bastantes propiedades, pero nosotros con, con lo que he explicado en la teoría lo podemos resolver. Lo bueno es que acá tenemos un 90 grados. Aquí tenemos un 90 grados. Eso aprovechémoslo bastante. Eso hay que aprovecharlo bastante. ¿Tienen alguna respuesta? A ver, acá tienen 55. Ya, perfecto. Gracias, mi estimado. 55 me dicen. A ver, profe. Si esto es 80 y esto es 90 también, ahí está, también es 90. Entonces me doy cuenta, un ratito, vamos a disminuir esto. Ya. Entonces podríamos decir, profesor, y estos dos son iguales, acá son iguales, entonces sería 45 y este de acá 45 también. Sí, si esto es 40, si estos dos ángulos son iguales y esto es 90, esto es 45 para que me sume 90. Luego, no sé si recuerdan ustedes una propiedad también de geometría, que si yo tengo la suma interna, alfa más beta, esto es X. Es decir, que X es igual a la suma de alfa más beta. Ahí está. La suma de dos internos es un externo, 35. Perfecto. Acá me dan dos respuestas, a 55 y 35. Por lo tanto, yo digo, si esta es la suma y me da un externo, yo me ubico en este triángulo de acá, en esta parte. Miren, si digo 45 más 10, esto es 55. O sea, este ángulo es 55 grados. Entonces acá me va a quedar X más 55 es igual a 90. ¿Por qué 90? Porque si acá ya tienes 90, estos dos lados, ¿cuánto tiene que sumar? 90, ¿sí o no? Para que los tres de 180. Profe, no, yo lo quiero hacer con X más 55 más 90 es igual a 180. Es lo mismo, ¿ya? 35. Por lo tanto, X vale 90 menos 55, 35 grados. ¿Sí? Esa sería nuestra respuesta. Ahí está. Ujú. Bien, chicos. ¿Tienen alguna duda? A ver aquí. ¿Tienen alguna consulta? ¿En el primer problema? ¿No? Ya, entonces ya está. Ahí está. Primero es 35. A ver, vamos a ver ese acá. Ya, ese acá. Vamos a ver. Este valor de X. Quiero que me halles el valor de X en este caso. Ujú.
Ya está. Halla el valor de X. Si te dan 2X más 40, 2X más 10, alfa, alfa, beta, beta. ¿Quién vendría a ser el valor de X? Vamos, chicos. ¿Quién vendría a ser el valor de X? A ver, ustedes pueden decir la suma de 180. Profesora, pero acá hay alguna propiedad. Sí, puede haber alguna propiedad, pero si no te acuerdas, con la suma interna de los ángulos, fácilmente se puede calcular. Y como les digo, en geometría hay bastantes propiedades. Ya, a ver, ¿cuántos nos sale? Son bisectrices, alfa, alfa, beta, beta. X vale 10. En este caso vale 10. Ya, a ver, vamos a hacerlo, ¿ya? A ver, X vale 10. Gracias, mi estimado. Todavía no lo hago. Vamos a hacerlo, ¿ya? A mí me sale menos 10, dice. ¿En qué es el problema 2? Ya. A otro compañero le sale 100. Claro. Profesora, ¿y si me saldría 100? Claro, ese es, excede, ¿verdad? 100 por 2, 200, 240. Un ángulo que no está dentro, ¿no? Pero si sale 100, no es que tu ejercicio esté mal, sino el problema sería el ejercicio en sí. Ujú. A ver, vamos a empezar. Vamos a comenzar. Nosotros podríamos comenzar este problema, por ejemplo, hay una propiedad, ¿no? Hay esa propiedad en la cual si tú tienes dos bisectrices, alfa, alfa, beta, beta, y este es X y este es tita, y X es igual a 90 más tita sobre 2, ¿no? Ese de acá. X vale 100. Gracias. X vale 100. Entonces, si nosotros tenemos esa propiedad, sale en un 2 por 3. Pero si ustedes no se acuerdan ninguna de esas propiedades, ningún problema. Ustedes empiezan a hacer lo que ustedes saben, simplemente la suma de ángulos internos. Puedo hacer la grande o puedo, mira, a ver, el método del pantalón. No sé si se acuerdan del método del pantalón. Alfa más beta más tita es igual a X. X es igual a alfa más beta más tita. Sí, no es un triángulo, esto es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados. Entonces podríamos trabajar con el triángulo grande, decir 2 alfa, mira, más 2 beta, más 2x más 40, 2x más 40 es igual a 180. 2 alfa más 2 beta más 2x es igual a 140. Por lo tanto, alfa más beta más x es igual a 70. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sacando mitad, 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 70. Ya, perfecto. Luego, yo voy a centrarme en este triángulo pequeño. Por ejemplo, yo digo, alfa más beta más 2x más 10 es igual a 180. Entonces, alfa más beta más 2x más 10 es igual a 180. Pero alfa más beta ya lo tenemos, porque acá queda, mira, alfa más beta ahí queda, bonito. Sería 70 menos x. Entonces yo digo 70 menos x más 2x más 10 es igual a 180. Entonces decimos 70 más 10, 80.
más 2x es igual a 180. Por lo tanto, 2x, a ver, por acá, ¿se me pasó algo? Es x. Es x. ¿Dónde? Ah, yo le he puesto alfa. Ay, ¿Dónde luz? Lady. A ver, alfa más beta más x es Miss, igual a... en lo de Sí. abajo se ha equivocado. Ah, Debería ya. de ser 80 más X. Ah, sí, más x. Sí, tienes razón. Gracias, gracias. Ya. Más x, ajá. Sí, sería 2x menos x, x. Ahí está. 70 más 10, 80 más x igual a ya. Por lo tanto, x vale 100. Y esa es nuestra respuesta. O si no, hubiéramos tenido que hacer la otra propiedad. Ujú. Claro. En que este caso excede, ¿verdad? Ahí está la respuesta de sus compañeros. Excede el valor, ¿verdad? Porque 100 por 2, 200 más 40, 240. Excede el ángulo convencional. Inclusive 180. Inclusive la suma de esto, ¿no? Bien, y por último, este ejercicio. Vamos a ver este ejercicio de acá. Y con eso terminamos la parte matemática y voy a ir a hacer una clase de un poquito lo que es movimiento circular, porque este tema de movimiento circular no es difícil, no para nada, pero ustedes tienen que recordar eh, definiciones muy básicas, como que es muy usual que en cada uno ustedes me digan o confundan masa con peso. Es muy usual. Entonces, eso lo tenemos que dejar muy claro. Ya, entonces, ¿cuál es el valor de X en este caso? El valor de X, no el ángulo, sino el valor de X. El valor de X luego me va a dar el valor del ángulo, claro. Ahí está. ¿Cuánto vale el valor de X? Ese sí sale menos 10. Gracias. Ese sí sale menos 10. Claro, profesora, pero el ángulo no, el valor de X, porque si usted lo reemplaza acá, sería menos 40 más 120, 80, ¿no? El ángulo sí estaría bien, pero el ángulo no puede salir en este caso negativo. Ya, entonces vamos a corroborar a ver esa información que nos ha dado su compañera y luego pasamos a nuestra parte física, ¿ya? Sí sale menos 10. Ok, gracias chicos. Entonces, muy bien, vale menos 10. Entonces, yo puedo decir, en este caso, también puedes hacerlo simplemente con suma de ángulos internos o simplemente trabajar si tengo este que es alfa y este que es beta, la suma de dos internos siempre me da un externo. Entonces, X es igual a alfa más beta. Así, de esa manera. Por lo tanto, acá me puedo dar cuenta 2 alfa más 4x más 120 es igual a 120, es igual a 2 beta. Ujú. Por lo tanto, yo puedo simplificar mitad, mitad, mitad y mitad y tener ahí a beta. Lo otro es, bueno, esta es la primera parte. Y por acá, analizar la segunda parte, un poco más arriba, no sabemos si vamos a despejar por acá algo. Este de aquí, ¿no? Este de acá. Alfa más X
más 50 es igual a beta, ¿ya? Alfa más X más 50 es igual a beta. Ya, entonces, podemos igualar los beta, profe, mira. No me había cuenta. Entonces acá yo digo alfa más X más 50 es igual a beta. Por lo tanto, ellos dos podemos igualarlos y decir alfa más 2X más 60 es igual a alfa más X más 50. Por lo tanto, alfa con alfa Dios, este pasa a restar, sería X, y ese 60 pasa a restar, sería 50 menos 60, menos 10. Ajá, en este, no es grave, menos 10 nada más. Menos 10. Ahora sí, con ese menos 10, vengo acá y lo reemplazo. Menos 40, acá podríamos ser menos 10, más 50 o 50 menos 10, 40. Pues claro, no es muy usual que nos salga estos valores de X, valores negativos, pero no puede ser en los ángulos. Y este ángulo es 4X más algo o X más algo. Bien, chicos, entonces vamos a dejarlo acá, esta parte matemática, esta parte de geometría, y ahora nos vamos a ir a la parte física, ¿sí? Vamos a ir a la parte física porque eso quería dejarles eh, en cuenta. Y aquí tenemos lo siguiente. Acá. El movimiento circular. Mire, aquí, por ejemplo, no vamos a correr, pero sí, acá yo voy a necesitar hablar, por ejemplo, en este móvil, de peso. Voy a hablar de rozamiento, voy a hablar de fuerza normal y voy a hablar, bueno, del mismo movimiento circular. Entonces, como ustedes se dan cuenta acá, solamente te hablan de fuerza, aceleración, posición, aceleración y velocidad, nada más. Entonces, cuando yo hablo de peso, de fuerzas, ustedes tienen que tener en cuenta ello. Claro, más adelante, cuando trabajemos primera condición de equilibrio, ustedes van a ver todas las fuerzas que existen, pero yo necesito que ustedes lo sepan primero. Hasta llegar a fuerza, todavía estamos en la semana, estaríamos en la semana 5, si no me equivoco. 5, sí, semana 5, entonces todavía falta y nosotros tenemos que resolver. Miren, chicos, fuerza de gravedad, ¿ya? Fuerza de gravedad, o también llamada por ustedes, yo siempre voy a trabajar con FG, pero también lo puedes encontrar en otros libros como peso, ¿ya? El peso o la fuerza de gravedad siempre va a ser una fuerza. Una fuerza es un vector. Y si tú te das cuenta, es masa por otro vector. La masa no es un vector, obviamente, porque no tiene dirección. La masa solamente es un cuerpo. Pero la gravedad sabes que es un vector. Entonces, esta fuerza de gravedad siempre va a ser un vector dirigido hacia abajo. Pero en estos casos ya nosotros no vamos a trabajar con las direcciones, pero sí sabemos que el peso siempre va a ser un vector que se dirige hacia abajo, siempre. Lo que nosotros vamos a trabajar es con su módulo, o sea, ya sin este negativo, ¿no? Porque si ustedes me pueden decir, profesora, pero la fuerza de gravedad es menos, por ejemplo, menos 20 newton, menos J. Claro, ¿qué significa ese menos J? Que tu peso se está dirigiendo hacia abajo. Ahora, en los gráficos, por ejemplo, en el problema que ahorita les acabo de mencionar, está así, acá está el objeto, el peso por más que esté, o el cuerpo por más que esté inclinado, siempre el peso va a partir de su centro de gravedad, de su centro de masa, y se va a dirigir hacia abajo. ¿Sí? ¿Está inclinado? No me importa, hacia abajo. Profesora, está de cabeza el objeto ahí. El objeto está viajando, no importa, así esté de cabeza. Tu peso siempre va a ser un vector dirigido hacia abajo. Entonces acá, nosotros vamos a tener que mi fuerza de gravedad es masa por gravedad. Ahí está. Entonces yo tengo acá un bloque que tengo acá el peso, puedo escribirlo, dibujarlo aquí, o también puedo dibujarlo acá en la parte de abajo.
¿ya? Arriba o abajo. Entonces, siempre pasa por tu centro D y siempre es perpendicular. Bien, ahora, al ser fuerza, su unidad, todos tienen unidades de fuerza, entonces también es unidades de Newton. Donde la gravedad, ¿sí? Donde la gravedad es 9,81 metros por segundos al cuadrado. Profesora, yo he encontrado en mi libro peso como W. ¿Usted por qué no coloca el peso como W? Es por una sola razón, porque nosotros en la semana 11, semana 12 aproximadamente, vamos a estudiar el trabajo mecánico. Y en el trabajo mecánico sí, sinceramente, lo trabajamos como W. Entonces, no quiero que ustedes digan, no, profesora, pero esto es peso, cuando estoy hablando de trabajo. Entonces, por eso que mejor ese peso yo lo asumo más como la fuerza de gravedad, ¿ya? Acuérdense, M es la masa y la masa siempre se mide en kilogramos. Profesora, pero ¿y si está en gramos? Hay que convertir a kilogramos. Acuérdense, 1 kilo vale 1000 gramos. Después de la fuerza de gravedad, hay también la fuerza normal. Eso les va a ayudar para vosotros poder trabajar, chicos. Fuerza normal, yo lo voy a escribir como FDN, o en algunos libros lo vas a encontrar como la fuerza de reacción normal o simplemente fuerza de reacción, o la reacción te hablo. Todas esas palabras te están hablando de la fuerza normal. La fuerza normal es nada más ni nada menos, por ejemplo, que tienes aquí un bloque, tengo dibujado un bloque, y yo, por acción de su mismo peso, este bloque va a aplastar al piso. Este es el piso. Entonces, ¿qué va a hacer el mismo piso? Va a reaccionar en contra del bloque. Esta fuerza normal reacciona y siempre se dirige, mire, al centro de ese bloque. Pero esa fuerza también es perpendicular. Ahí está, perpendicular, aquí, perpendicular a tu superficie. Esta es tu fuerza normal. Esta es la que a mí me interesa, que ustedes sepan. El día jueves, ¿verdad? El jueves que vamos a hacer el problema de movimiento circular, ustedes van a tener un plano inclinado. Vamos a trabajar bastante con planos inclinados. ¿Qué va a suceder? Tu bloque puede estar de esa manera, tanto subiendo o bajando. Eso es indiferente. Pero tu fuerza normal siempre, mira, si acá estoy aplastando con una acción, cualquier fuerza, entonces tu fuerza normal siempre es en ese sentido. ¿Te das cuenta que esta flecha está dirigiéndose acá al centro? Ahí está. Entonces, esta sería tu fuerza normal. Ya, bueno, esta es fuerza normal. Ya está. Y esta sería mi fuerza normal. Fuerza normal. ¿Perpendicular? Sí, perpendicular. Que ustedes no lo crean, este perpendicular nos va a ayudar mucho para poder hallar los ángulos. Luego de esa fuerza normal, vamos a ver a la fuerza de rozamiento. A ver, fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento o simplemente rozamiento o fricción, siempre lo vamos a trabajar con FDR. La fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento es aquella fuerza en la cual yo tengo un bloque, por ejemplo, se va a ir a la izquierda, se está dirigiendo a la izquierda, ¿y qué hago yo? Ya, la fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento, me voy a la derecha. Profesora, ¿y si yo me voy a la derecha? Mira, me voy a la derecha, ¿qué hace mi fuerza de rozamiento? Se va a la izquierda. O sea, siempre va a ser una oposición. Me voy hacia arriba, y tu fuerza de rozamiento, voy hacia abajo. Así sea, porque seguro ustedes recuerdan mucho que hay dos tipos de fuerza de rozamiento, una cinética y otra estática. En este caso nos vamos a ubicar en la estática. La cinética la vamos a ver dinámica. Entonces, la fuerza de rozamiento es igual a al coeficiente de rozamiento
por la fuerza normal. Aquí, mira, acá te acabo de explicar la fuerza normal. Ese U sub R es muy usual encontrar como U sub E o U sub K. Ya, pero esos valores de mu significa que esta es la estática y esta es la cinética, que eso más adelante nosotros lo vamos a explicar. Por más que sea fuerza, van a tener las mismas unidades de Newton. U sub R es el coeficiente de rozamiento. Profe, ¿y cuál es su unidad del coeficiente de rozamiento? No tiene unidades, es adimensional. El coeficiente te pueden decir, siempre es menor a 1, eso sí. Ese coeficiente es menor a 1. Te pueden decir 0,95, 0,7, 0,62, 0,5, pero siempre es menor a 1. ¿Por qué les digo ello? Porque esto nos va a ayudar para poder resolver recién, recién poder, al momento que yo voy a explicar acá la teoría, no va a haber problema porque les voy a explicar desde cero. Pero cuando yo empiece a resolver este problema, te voy a hablar de pesos, te voy a hablar de fuerza normal, te voy a hablar de fricción. Y eso que todavía me falta una fuerza, que es la tensión. Por ahí seguro va a haber una cuerda, y si hay cuerdas, pitas, sogas, hay tensión. ¿Ya? Vamos a terminar con eso. Entonces ya sabes, la fuerza de gravedad, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento, me vas a escuchar mucho hablando el día jueves. Y por último, tu tensión. Profesora, yo he escuchado fuerza de tensión, ¿es lo mismo? Sí. La tensión es donde existe pitas, cuerdas, pabilos o cables. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, teníamos nuestra piñata, ¿sí o no?, amarrada ahí al techo, antiguamente era así, ¿no? ¿Qué sucedía con esta piñata? Quería caer, ¿sí o no? ¿No? Quería caer. Pero, ¿quién evitaba que esta piñata caiga? La tensión. Es decir, tú vas a hacer siempre en la tensión un corte imaginario. Siempre hagan eso, chicos. Si no ubican hacia dónde van las tensiones, hagan nomás su corte imaginario. Hacen su corte imaginario y dicen, quiero que mis tensiones vayan a ese punto, a ese corte. Entonces yo digo, esta es mi tensión y esta es mi tensión. Sí, profe. Estas dos son tensiones, claro que sí. Y mira cómo se dirigen al punto de corte. Pero con las dos tensiones no vas a trabajar. ¿Con cuál tensión voy a trabajar, profesor? Con la que te conviene. ¿Quién te conviene? En este caso, siempre la que va dirigido con el bloque, es decir, esta tensión de acá. Ya, esta puede ser que la podamos obviar o por ahí simplemente ya no lo ponemos, pero la tensión siempre evita que este bloque, esta masa, este objeto, pueda caer. Si esto va a caer por acción de su gravedad, ¿qué hace la tensión? Jala en sentido contrario. ¿Sí? Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Las fuerzas. Sé que me estoy adelantando un poco a la próxima semana también, pero nos va a ayudar para poder resolver los problemas del día jueves. ¿No? ¿No hay ninguna consulta? Luis, Bien, una sí, consulta. dime, Luis. Estos ejercicios pues, están en las diapositivas que están descargadas o las podría subir para tenerlas de referencia. Ah, las pizarras. Ajá. Ah, ya, ahorita lo subo, no te preocupes, lo envío Vale, por muchas anuncio. gracias. Ujú. Bien, bien, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿No? Bien, estimados, entonces de acá nos vemos el día jueves. Recuerden que esta semana tenemos taller. Cuídense mucho y nos vemos el día jueves. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias, nos vemos, cuídense.